Bueno, un saludo a todos. Espero que esta semana que inicia pueda ser una buena semana llena de más buenas noticias que de malas noticias, ¿verdad? Quiero invitarle a que juntos oremos a Dios y que nuestra atención esté puesta en Él, ¿verdad? Padre, esta noche nos acercamos a ti para meditar en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, que es vida, Señor, pueda hacer su obra en nosotros. Conoces todo nuestro entorno, todo nuestro interior, conoces cada cosa, Padre, y esta noche pues queremos pedirte que seas tú actuando en nosotros. Venimos quizás cansados, un día pesado quizás, y queremos descansar en ti, queremos tomar ánimo y fuerzas en ti. Señor, obra en nosotros, en cada persona, Señor, que escuche, que vea, que seas tú obrando, manifestándote, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles que busquemos el Evangelio según Lucas, el capítulo 8, del versículo 40 al 54. Es una porción de la escritura bastante conocida. Creo que llevamos algún rato en esto, pues ya lo hemos leído, releído varias veces. Lucas 8, del versículo 40 al 54. Leo la versión Biblia de las Américas, que dice así: Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le habían estado esperando. Y he aquí, llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa,
no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Como les decía, esta porción de la escritura es como bastante conocida, ¿verdad? Quizás cuando uno escucha que alguien se llama Jairo y ha tenido contacto con la Biblia, inmediatamente viene esta historia, ¿verdad? Jairo y su hija que estaba a punto de morir, luego que muere y que es resucitada. Esta porción de la escritura hace algún tiempo me cautivó por varias cosas, ¿verdad? Que yo quiero compartirles a ustedes y espero, ¿verdad?, que Dios pueda alentar, animar nuestros corazones y pueda llenarnos de esa vitalidad, de esa vida que solo Él da por medio de su palabra. Y bueno, la primera cosa que me hacía pensar esto es de que cuando los tiempos en que enfrentamos la enfermedad, la muerte, asuntos bien graves en la familia, en la vida, ya sea de uno o de un ser querido, no hay títulos que valgan. Realmente nadie está exento de pasar por momentos complicados, momentos que humanamente son difíciles de manejar, momentos en que las cosas parecen no tener salida y que van de mal en peor. O sea, algo comenzó mal, al día siguiente o a los 2 días no solo sigue mal, sino que empeora. Y así va la cosa y parece pues que no hay mayor cosa que hacer, ¿verdad? En este caso, la Biblia nos comenta de la historia de un hombre que se llamaba Jairo, y yo en el relato quiero detenerme especialmente en lo que la Biblia cuenta de él, ¿verdad? Lo califica como un oficial de la sinagoga. Otras traducciones de la Biblia lo pone como un principal de la sinagoga. Y en ese ambiente, en ese entonces, tener esa calidad, pues era tener un título importante en la sociedad, en el círculo social, del lugar donde se vive. Era como, ahí viene el oficial, el principal de la sinagoga, pase, 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 porque eran personas que tenían una posición importante, destacada en las sinagogas. Y eso me hacía pensar eso. O sea, no hay título, no hay posición, no hay nombre que valga ante las circunstancias difíciles. Nada nos hace exentos de eso. Hay personas que se fían mucho de lo que son por su apellido, por su color de piel, por el lugar donde nacieron, por su economía, por el cargo político que tienen, por lo público que es su nombre, y pues creen que eso les sirve de escudo, ¿verdad? Pero no, todos estamos propensos a que algo complicado nos suceda. Nada nos hace inmunes. A veces en nuestro mundo evangélico se maneja la idea de que a los hijos de Dios no les pasa nada, que tenemos como un repelente espiritual contra la sal, la mala suerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto, el Señor nos protege, nos guarda, pero hay momentos que pasamos situaciones bien complicadas.
Y este personaje estaba pasando una situación bien complicada. Su hija, su única hija, estaba mal. Estaba muy mal. Y humanamente él no podía hacer nada por la condición de esta muchachita. Los eventos difíciles están para todos y en todo momento, no importando aún el título religioso que se sostenga, la condición social, las posibilidades económicas. Ustedes saben, enferma y muere el sabio, el ignorante, enferma y muere el rico, el pobre, el gobernante y el que es gobernado, el santo y el impío. No hay diferencia. Todos podemos estar en determinado momento en esa condición. Lo que nos indica que mentalmente o interiormente deberíamos estar preparados y conscientes o en una disposición de aceptar que las cosas son así. A veces el principal dolor que se enfrenta cuando a uno le pasan cosas feas es: ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué me está sucediendo eso? Como queriendo decir, o sea, eso no debería pasar en mi vida, ¿verdad? Pero la verdad es que las cosas pasan. Ahora bien, la diferencia estriba en qué o cuál será nuestra reacción ante ello. ¿Cuál va a ser nuestra reacción ante esos momentos complicados, ante esos momentos difíciles? Todos reaccionamos. Unos para envalentonarse, o sea, hay un montón de historias de personas que en medio de la enfermedad, y a veces enfermedades bien difíciles, se levantaron y agarraron valor y, e hicieron la lucha, ¿verdad? Pero también hay personas que en medio de eso, pues en vez de levantarse, se hunden. Unos se levantan para buscar soluciones en medio de los problemas y otros para verse morir. Este hombre no se quedó con las manos atadas, fue y buscó. La otra diferencia es que buscó bien, buscó al Señor Jesús. Si nos vamos a esforzar en buscar una solución a nuestra situación, la que estemos pasando, lo mejor es que busquemos como buscó Jairo, buscó a Jesús. Cuando estaba pensando en esto, me ponía a pensar que también era una invitación como decimos los salvadoreños, a rebuscarnos para darle vuelta a las situaciones que enfrentamos. A veces no vemos los cambios en nuestras vidas porque nos hemos acomodado a una situación o condición y no hemos despertado. Nuestra reacción no ha sido una reacción así, activa, sino una reacción pasiva. La diferencia es a veces al momento de buscar soluciones, en preguntarse qué estamos dispuestos a sacrificar o qué queremos sacrificar con tal de tener una solución. Y esto suena bien humano, ¿verdad? Por ejemplo, el que busca trabajo, pues tiene que renunciar al hecho de que no va a pasar en la casa, ¿verdad? Y ahí le va a llegar las oportunidades, por ejemplo, ¿verdad? Sino que tiene que renunciar a eso e ir más allá, ¿verdad? Igual que quiere una beca, renuncia a varias cosas con tal de tener su beca, ¿verdad? En este caso, Jairo hizo un sacrificio y lo que sacrificó fue su estatus religioso, lo cual tiene muchas implicaciones. La primera es que Jairo sacrifica su estatus posicional.
Generalmente se piensa que los que están en posiciones religiosas deben aparentar fortaleza y nunca debilidad, sino ser super hermanos, super creyentes. Deben demostrar fe y no incredulidad. Pero este hombre sacrifica eso, se ve obligado a hacer a un lado todo eso, y él rompe su silencio doloroso, y enfrente de una multitud se suelta delante del Señor Jesús. Lo segundo que implica ese sacrificio o renuncia que hace Jairo es que sacrifica su entendimiento religioso. Para muchos judíos de ese entonces, bueno, y para ahora todavía, Jesús no era Señor, ni Maestro, ni el Mesías, sino que era un charlatán. Jairo, a diferencia de ellos, se aparta de eso. Y fíjense de que cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que la mayor o máxima oposición que encontró Jesús era en las sinagogas. De hecho, se refiere a las sinagogas de ellos. Y este Jairo era uno de los miembros de esta sinagoga. Y él pues renuncia a esos prejuicios religiosos y va donde el Señor Jesús. La otra implicación de este sacrificio o renuncia de Jairo es que él renuncia a ese reconocimiento religioso del que gozaba. Este hombre va y se postra ante, voy a usar comillas, otro hombre. Obvio, no cualquier hombre, ¿verdad? El Señor Jesús. Pero quien lo hubiera visto no lo hubiera creído. Uno de los principales de la sinagoga, cayendo ante los pies del Señor Jesús, rogándole. A veces para alcanzar algo toca sacrificar cosas. Y esta es una actitud que Jairo mantiene en todo el relato que vemos. Tenemos una dificultad, hay que reconocer que no estamos exentos, o sea, todos estamos expuestos, tenemos dificultad, tenemos que tomar tener una reacción preferiblemente activa. En este caso es buscar una solución y buscar esa solución en el Señor. En tercer lugar, les mencionaba sacrificar. Hay cosas que quizás no hemos sacrificado para solucionar las cosas. Creemos que no es necesario hacer cambios. Creemos que así podemos seguir y las cosas van a suceder, pero puede que no sea así. Hay una realidad que a veces olvidamos. Y esa realidad tiene que ver con que las batallas son batallas. Cuando hay batallas en los ejércitos, generalmente hay bajas. Hay equipo destruido, materiales destruidos, bases destruidas. Y por momentos parecerá que está cerca uno de la victoria y que ya casi se tiene la solución, pero a veces parecerá que estamos perdiendo y que está difícil ganar. Las luchas que enfrentamos a veces son así, fluctuantes. Aparecen cosas no planeadas, imprevistos que nos desubican, que aparecen y nos da la impresión que nos alejan de nuestras soluciones. Este hombre va en pos de su victoria, va peleando su batalla, ¿verdad? Y logra un gran avance.
el primer avance lo vemos cuando llega ante Jesús y Jesús le hace caso. O sea, el maestro, Dios hecho hombre, le hace caso. Ese es un asunto que parece, hoy sí, ahí vamos. El maestro me ve, me recibe, me dice que me levante quizás, que va a ir conmigo a la casa, que que va a ver mi caso. Y eso me imagino que para Jairo haber sido un asunto de que, hija, ya vamos, hija, aquí vamos, vas a ser sana, aquí vamos. Y todo es cuestión de tiempo, ya vamos a llegar a la casa. El maestro ya decidió ir y sanarte, hacer algo por ti. Pero en ese asunto de que Jairo experimenta que ya va en pos de la victoria, que logra un avance, ya tiene la atención de Jesús y comienza a vencer sus temores, eh, comienza a crecer, pero de repente pasa algo, pero de repente sucede algo, como en las batallas. O sea, parece que vamos ganando, que vamos avanzando, que va, pero de repente vamos retrocediendo. Parece que no vamos, y ese estira y encoge es el que a veces se nos olvida. Eh, una vez, nosotros enfrentando una situación bien complicada, yo sentía que íbamos de victoria en victoria, como dicen. Y de repente me acuerdo que con mi esposa tuvimos un duro revés. Y los dos bien desanimados, bien tristes. Y ya dando todo por perdido. Pero no sé, de repente se me vino a la mente una frase y es que las buenas películas son así. Parece que el personaje principal nadie lo detiene y de repente se cae el personaje. Parece una situación y esa que parece sí, pero no, que sí, pero no, es lo que hace la película algo atractivo, algo que lo tenga uno así, eh, expectante. Y a veces así son nuestras luchas. Eh, Son expectantes, ¿verdad? Parece que ya vamos, pasa algo. Ah, pone esos aditivos de emoción a nuestras historias. Entonces va Jairo con el Señor Jesús y de repente suceden dos cosas. La primera es que aparece una señora que es otra necesitada, que desvía la atención del maestro, que ya iba directamente a solucionar mi caso y, y desvía su atención. Otra necesitada. Me ponía a pensar que quizás Jairo pensó, señora, no quite tiempo, usted no está en peligro de muerte. Señora, usted ya vivió, deje que otros vivan. Y luego de esa situación que ya de por sí me imagino ha de haber estresado a Jairo, decir, solo esto faltaba. Es como que si uno va apresurado a una cita y va en el carro, de repente estalla una llanta. Ay, dice, solo esto faltaba. Y ya va tarde, pues el primer evento es algo así, así como, ay, me está haciendo perder el tiempo esta señora, ¿verdad? De repente viene otra situación, un revés peor, algo que parece el final, algo que quizás no esperaba, algo que no estaba en sus planes. Dice el versículo 49,
que vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Y imaginándose poner en los zapatos de este hombre, ese es una baldada de agua muy fría. Había hecho un gran esfuerzo en llegar donde estaba el Señor Jesús. Había renunciado a varias cosas con tal de ganar la atención del Señor Jesús. Gana la atención del Señor Jesús. El Señor Jesús va con él a solucionar las cosas. Todo iba bien y de repente una pequeña distracción, un tercero interesado. Y en eso están cuando viene lo que no quería escuchar, cuando viene lo que más temía, cuando viene lo que parece que no tiene solución, cuando viene lo que parece que es la derrota de la batalla. Y le dicen, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Son palabras lapidarias, son muy, muy fuertes esas palabras. Es un mazazo al corazón, es una ola gigante sobre la fe que la puede tumbar. Y muchas cosas no son fáciles en la vida. En esa realidad requieren sobreponerse a las cosas imprevistas que van surgiendo. Y esa es otra realidad. Las cosas generalmente no son lineales, sino que van, suben, bajan, van. Pero en nuestro deseo, porque las cosas solo vayan cabal a su solución, nos olvidamos de eso. Y obviamente, pues, humanos somos, nos sorprende. La buena noticia es que cuando se ha buscado al Señor Jesús para la batalla, Él está al tanto de estas variaciones. Él está al tanto de esos imprevistos y puede lidiar con nuestro deseo de tirar la toalla, de romper en llanto, de dar todo por perdido. El versículo 50 menciona esta frase, pero cuando Jesús lo oyó, pero cuando Jesús lo oyó. Y eso me cautivó, ¿verdad? Porque entendió que el Señor estaba pendiente de esas voces. Él estaba a la expectativa de ver qué quería influir en la vida de Jairo. Y me llamó la atención de que quizás antes de que Jairo se quebrara ante esa noticia, Jesús oye y se anticipa y le dice a Jairo, no temas, no temas, cree solamente y ella será sanada. Antes de que Jairo pudiera siquiera comenzar a llorar y a hundirse en esta mala noticia, el Señor Jesús estaba pendiente de todo y le da esa palabra a Jairo. No temas, cree solamente y será sanada. Él estaba pendiente y él
puede dar esa palabra. Según esto, es vital que tengamos la sensibilidad para oír la voz del Señor o entenderla en medio de la batalla. A Jairo eso lo sostuvo, la voz del Señor Jesús. Sería bueno buscar afanosamente la voz del Señor Jesús en momentos así, porque eso es lo que puede sostenernos, porque eso puede darnos fuerza, puede levantarnos de la caída emocional, puede llenarnos de esperanza. Y bueno, finalizo con la frase que en su momento me cautivó, y es esa que acabamos de mencionar: cree solamente y ella será sanada. Y creo que a veces somos llevados a eso, a esos momentos en que Dios no nos pide nada más que creamos, que confiemos en Él. Con eso es suficiente. Momentos en que Dios da su palabra y lo único que espera el Señor de nosotros es que le creamos, es que nos aferremos al poder de su palabra y estemos seguros de que lo que Él ha dicho, de lo que Él ha prometido a nuestras vidas específicamente, puede ser sobre X situación, eso se va a cumplir porque el Señor ha comprometido su persona, su palabra. A veces somos llevados a eso, esos momentos en que el Señor no pide nada más de nosotros que confiar en Él, porque con esto será suficiente. Y eso en realidad es dejar de poner la vista y oídos en esos imprevistos, en esas situaciones complicadas. No es actuar en negación, porque los problemas ahí van a estar, porque las situaciones difíciles ahí van a estar. No es actuar en negación, sino entender que aunque eso está, hay una orden espiritual superior que domina eso y que ha dicho que algo sucederá, y créeme que eso va a suceder si el Señor lo ha dicho. Es dejar de poner la vista y oídos en esos imprevistos y poner oído y creencia a la voz de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jairo? Puso de verdad toda su atención a la voz de Jesús que le dijo: no temas, ella será sanada. Y Jairo obviamente lo creyó porque así sucedió. A veces lo mejor de nuestra fe y nuestras mejores experiencias es el resultado de situaciones así. Nuestras mejores experiencias y los resultados de nuestra fe a veces van a desarrollarse cuando las cosas empeoran. Cuando lo único que nos queda es lo que el Señor dijo, lo que el Señor nos dijo en X o Y momento acerca de lo que estamos pasando. Recuerdo en mi experiencia que cuando las cosas empeoraron, oré, caí al suelo y recuerdo frescamente que le dije: Señor, estoy ante lo imposible y tú eres especialista en el ámbito del imposible. Y creí, de verdad que eso de creerse es, no sé, es genial, es
Es bien vivificante creer, poner la confianza en el Señor. No sé cómo explicarles, es realmente lo cambia uno, una palabra del Señor, y cuando uno la cree, tiene vida, tiene esa esperanza segura, y con el tiempo uno ve la mano del Señor glorificándose en aquello que uno creyó, y se da cuenta que no era el final, no era el final. El Señor tendrá sus formas de resolver las cosas, formas inimaginables, formas que van en contra de nuestra imaginación, de cómo nosotros creíamos que las cosas se iban a solucionar. Porque no se nos olvide, hermanos, que nada es imposible para Él. Nada. Nada es imposible para el Señor Jesús. Nada. Nada. Hermanos, si tu situación es apremiante, ve, póstrate, ruega, suplícale al Señor, escucha su voz y créele. Es lo que hizo Jairo y a él le funcionó. Si Dios dice algo, si Dios ha prometido algo en medio de tu situación, créelo. Es seguro eso. Cree solamente. Somos retados a mantener la fe por encima del temor, porque para el Señor nada es imposible. Cuando el Señor ha decretado algo, a pesar de los pesares, lo que toca es creer. Cree solamente. Cree solamente. Y esto obviamente tiene que ver con la oración. Oramos con la esperanza de que el Señor obre, porque Él puede orar. Oramos porque creemos que en Él reside toda la autoridad, y que por su voz que creó el cielo y la tierra y todo lo que vemos y lo que no vemos, cualquier situación puede ser transformada, porque Él es Señor, Señor de todo. Así es que en esta noche nos animo a eso, a creer lo que el Señor ha dicho. Y si alguien dice, pues yo no he escuchado que Dios me diga nada, bueno, vamos, busquémoslo, postrémonos, roguémosle, supliquémosle y oigamos su voz. Muy probablemente Dios nos dirá algo, verá que estamos actuando con esa fe que va diciéndole al Señor, si tú no haces algo, si tú no actúas, estoy perdido, Señor. Estoy perdido, y Él, un corazón compasivo que tiene tan grande, puede orar en favor nuestro. Así es que nos animo a eso. Y bueno, hoy que vamos a orar, pidámosle al Señor que Él obre así en nosotros, abra nuestros oídos, y que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe, a pesar de los pesares, esté ahí firme en su voz. Buen Dios, buen Señor, agradecemos tu misericordia y agradecemos tu palabra, Señor. Tú, Dios, que conoces, Padre, cada situación, cada circunstancia, y que sabrás, Señor, en el tiempo cuántas personas
en medio de grandes tribulaciones, Señor, verán y oirán esto. Yo te pido que digas a ellos, a nosotros, tu palabra de poder, Señor. Que seas tú diciéndoles, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y que en esas palabras tuyas tan poderosas, tan llenas de autoridad, de consuelo, Señor, nosotros podamos descansar y ejerciendo esa fe, Señor, por tu misericordia, ver los resultados, los frutos de tu gran poder, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, por los enfermos, por las hermanos y hermanas que estamos padeciendo o estén padeciendo, Señor, enfermedades que complican su vida. Señor, sé tú obrando, sé tú manifestándote, Padre, sé tú trayendo sanidades, trayendo tu libertad, Señor, a nuestros cuerpos. Si son cosas, Señor, que han colocado al borde de la muerte, Dios, suelta tu palabra de vida, Señor, te lo pedimos. Sé tú llamando por su nombre a las personas y dándoles vida, Señor. Te pedimos por las personas, Señor, que están clamando a ti, Señor, por sus familiares, amigos, hermanos en la fe, que están ingresados en hospitales, que están en las mismas casas, Señor, y escuchan el gemido del dolor. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Obra, Dios. Te pedimos que tengas misericordia, Padre, de aquel que cree que las cosas ya no tienen solución, ya no pueden cambiar, son definitivas. Pero cosas, Señor, en las que tú has puesto tus ojos y dices que puedes obrar, que quieres obrar, que puedes transformar, que puedes dar nueva vida a un matrimonio, que puedes dar nueva vida, Señor, a relaciones, que puedes dar nueva vida, Señor, a la economía de un hogar. Señor, sé tú obrando, te lo pedimos. Sé tú obrando, Señor, en la salud de nuestros hermanos de comunidad bíblica. Te pedimos por Melanie, te pedimos por su salud, te pedimos por los demás hermanos, Señor, que están en situación, Señor, de enfermedad. A mi mente viene nuestra hermana Gloria, viene la vida de nuestro pastor, Señor, sus ojos, sus riñones. Y así, Señor, otros más, seas tú, Señor, obrando. Te pedimos siempre, Señor, por nuestro país, pedirte, Dios, que tengas misericordia en nuestra nación, pues solo en tu gracia y misericordia, Señor, esta nación puede sostenerse, puede estar, porque humanamente sus condiciones son difíciles, complicadas, son
son peligrosas, Señor. Sé tú teniendo misericordia de esta nación, escuchando, Señor, el clamor de tus hijos en este lugar que te dicen, Señor, ten misericordia del Salvador, ten misericordia de esta nación. Te pedimos también que tu misericordia, Señor, sea para con las demás naciones. Dios, que en medio de toda esta situación eh, nuestra mirada se vuelva a ti, nuestra mirada se vuelva a ti, Señor, y que nuestros caminos se enderecen hacia ti, Dios. Conoces a cada nación, Dios. Conoces a cada nación. Obra, Dios. Obra, Señor. Agradecemos tu misericordia y gran bondad. Agradecemos tu provisión. Agradecemos tu amor, Señor. Agradecemos tus palabras, tu voz. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, espero que el Señor les bendiga, que puedan descansar y si Dios permite, pues nos vemos el miércoles. Que el Señor les bendiga.